amigos, amigas, buenas noches. Arrancamos otro programa más de Expediente Paranormal el día de hoy con invitada especial. Inmediatamente voy a presentarle a los compañeros. Federico, buenas noches. ¿Cómo están todos? La audiencia, buenas noches. Bueno, hoy vamos a conversar un tema bastante chico. Que les palabra a Eric. Don Eric, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Mario. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es importante cuando iniciamos la transmisión que empezamos a hablar de la hora. Es importante la hora. Van a ver, chicos, a todos los que nos están escuchando, que sí es importante saber la hora. Es importante saber la hora y es importante donde ciertos fenómenos van a ocurrir a una hora. Eso es lo que veremos el día de hoy. Mario. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Como lo mencionó Eric, vamos ahorita a hablar del significado de ciertas horas y de lo que podría ocurrir en ciertas horas de la madrugada. Para ello traemos a una invitada, ya estuvo con nosotros hace varias semanas y esperamos que sea un programa provechoso, interesante y que nos acompañen hasta el final. Fede. Chicos, como decía, saber la hora es importante. Bueno, es un tema bastante interesante porque lo que es a mi página Tiquís Entre Tumbas me llegan demasiadas preguntas que ¿por qué me levanto a las 3:30 o 3:33 de la madrugada? O sea, me desvelo en ese momento, ¿verdad? Porque hay mucha gente que indica que a esas horas de la noche se despiertan sin alguna razón lógica, cuenta que experimentan fenómenos extraños, ¿verdad? Fenómenos paranormales. Es muy interesante, así que de una vez pasamos, les presento a Agnes. Bueno, como Mario lo dijo, ella ya estuvo en programas pasados, ¿verdad? Y ya ha formado parte de este grupo, ¿verdad? Agnes. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches y a todos los que nos ven en este momento. Muy interesante, definitivamente hoy yo les voy a dar la hora. Vamos a hablar de ese fenómeno tan interesante. Así es bastante interesante, ¿verdad? Sí. Agnes, tal vez si nos explicas un poquito acerca de lo importante o tal vez explicar un poco acerca de lo que es ese fenómeno que ocurre a esas horas precisamente. Precisamente hablar de la hora muerta es muy interesante. Primero por la connotación que tiene a lo que está ligado. La ciencia en sí no explica como tal el fenómeno, ¿verdad? Lo que dicen es que si yo me despierto a las 3 de la mañana y al día siguiente veo el reloj y al día siguiente me vuelvo a despertar a las 3 de la mañana, vuelvo a ver el reloj, ya estoy creando un condicionamiento en el cerebro que me va a seguir despertando a esa misma hora. La ciencia obviamente lo ve por la parte psicológica. Pero ¿qué pasa con la parte esotérica, precisamente de esta hora? Resulta que se cree, ¿verdad?, que esta es la hora del diablo o la hora de los fenómenos paranormales, donde hay mucho más actividad. Nació del cristianismo precisamente esta connotación, donde el demonio le gustaba, como siempre, llevar la contraria a la parte buena, a Jesucristo en este caso. Jesucristo murió en la hora nona, a las 3 de la tarde, y murió a los 33 años, 3:33. Por eso es que las 3:33 de la madrugada tiene una connotación tan importante. Realmente esta parte también lo asocian con el 666, la mitad de 666 sería precisamente 333. 3:33. Pero hay otra cosa muy interesante. En la parte esotérica se dice que precisamente de 3 a 5 de la mañana es cuando hay más fenómenos paranormales. ¿Por qué? Porque la dimensión del mundo de los espíritus y nuestra dimensión se acorta completamente, permitiendo que ellos puedan pasar libremente en ese periodo. Entonces, ellos por lo general están fluyendo en ese momento
Obviamente nosotros somos súper perceptibles muchas veces, inclusive vamos a caer en otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso es que de 3 a 5 de la mañana puede suceder cualquier cosa. De hecho, se ha demostrado que muchos de los accidentes que suceden suceden de las 3 a las 5 de la mañana. Accidentes automovilísticos, muertes. ¿Por qué? Porque es en el momento que estamos más cerca del umbral del mundo espiritual. Ah, un dato curioso, porque sí, relativamente sí concuerda un poco, digamos, con lo que son los accidentes. Agnes, tengo un comentario acerca de lo que estás comentando. También, bueno, he leído entre lo que más o menos ahí uno se va informando, que es el momento en el que nosotros estamos más vulnerables mientras dormimos, y la hora más vulnerable en la parte espiritual, ¿verdad? Y el demonio o los espíritus lo saben que somos en ese momento un estuche, ¿verdad? Que guarda un espíritu y que nos pueden atacar, ¿verdad? O pueden ejercer algún tipo de influencia espiritual. Exactamente, la persona que hizo ese comentario muy acertado, porque precisamente en ese momento estamos más cerca del más allá que del más acá, en la parte de dimensiones. Entonces, claro que sí, estamos sumamente vulnerables. Inclusive hay personas que a estas horas han recibido muchos ataques, de muchos tipos, ataques demoníacos, ataques de residuales, de muchos tipos en realidad, en esas horas. Y Andrés, muchas veces, sí. No, adelante, disculpa, ahora entendemos. Muchas veces, inclusive los que practican magia, comienzan a las medianoche a hacer todos sus rituales y todas las cosas, porque uno, dependiendo del tipo de magia que usan, ya a las 3 de la mañana desactivan todo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que usted esté haciendo o a quién está llamando, no es bueno de 3 a 5 ninguna práctica de ese tipo ritualista, independientemente, o sea, ya el que está por la parte oscura ya utiliza esas horas para otros fines, ¿verdad? Pero los que trabajan la magia blanca por lo general no trabajan de 3 a 5 de la mañana, empiezan a medianoche. Doña Agnes, sí. De alguna forma también tiene que ver el plano físico. Digo yo, solo como para preguntarme, Mario aseveraba ahora lo del plano espiritual, pero recordemos que también desde el punto de vista físico, a esa hora, entre las 3 y las 5 de la tarde, nuestro cuerpo, la inmunidad de nuestro cuerpo, pues de alguna forma se altera. Somos menos propensos a que nuestras defensas ataquen enfermedades. Por eso es que la gente también muere entre las 3 y las 5 o 6, es donde se producen los mayores ataques cardíacos o los mayores derrames cerebrales, precisamente por esto. Recuerdo ahora que yo soy, por cierto, hipertenso, que a uno le dice, bueno, toma la pastilla de noche, porque es precisamente en la noche, a la mañana, donde la gente está más propensa a sufrir un ataque cardíaco, así que la gente también tiende a morir de alguna u otra forma en este horario. Exactamente, y tiene mucho que ver precisamente esa vulnerabilidad de la que nos hablaba la persona que hizo el comentario. Estamos totalmente descubiertos, estamos como niños y ellos nos atacan de alguna manera y muchas de esas cosas que pasan en nuestro cuerpo es precisamente por el choque energético que sucede. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la capacidad de poder movernos entre el mundo espiritual, que sería cuando hablo de mundo espiritual, ahí en ese mundo nos podemos encontrar cualquier cosilla, ¿verdad? Desde un demonillo, desde un demonote, cualquier cosa, ¿verdad? A un ángel, seres de luz, porque convergen todos en esos planos. Y nosotros, obviamente, pues estamos en el plano inferior, del tercero para abajo. Entonces, en el momento que se da esa alineación tan cercana, puede que el cuerpo obviamente no asimile precisamente en ese momento esa cercanía. De hecho, hay un dicho que dice que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, porque precisamente las horas más oscuras son de 3 a 5 de la mañana. Todo eso facilita que ellos se muevan a la libre por todo lado, los que pasan precisamente de ese mundo hacia acá, o de esa dimensión hacia acá. Sí, es cuando más actividad, tal vez por decirlo de esta manera, más actividad paranormal, pues hay, mejor dicho, de esa manera. ¿Qué nivel, perdón que interrumpa, Fede,
¿Qué nivel de coincidencia, Agnes, según vos o tu conocimiento, puede estar vinculado este asunto o este asunto con el parálisis del sueño? Y si hay algún nivel de, por ejemplo, si a mí en algún momento entre 3 y 5 de la mañana me comienza a suceder un fenómeno de estos, ¿hay coincidencia o es meramente casualidad que me ocurra algo así? Mira, no hay Agnes, casualidades, todos son causalidades. Agnes, Sí, Fede. antes de que hables, Mario, por experiencia, en 34 años me ocurrió lo que fue una parálisis del sueño, ya que usted habla, y o sea, tal vez para hablarlo de esta manera, tal vez algo rápido de lo que me ocurrió en ese momento. Me desperté bruscamente, ¿verdad? Sí, me desperté y prácticamente yo no podía mover mi cuerpo, no podía hablar, sentía una presión en el pecho, ¿verdad? Por supuesto. Y otro dato así, por decir, tal vez para actuar como investigador, me tranquilicé porque mucha gente se asusta, pero en ese momento me tranquilicé y fui esperando, digo, no, fue que me desperté antes que mi cerebro, y mi cerebro no ha conectado los músculos, o sea, no ha hecho nada todavía. Entonces, o sea, un lapso de unos 3 minutos duró prácticamente, y después de que tuve ya el control del cuerpo, lo que hice fue revisar la hora, y exactamente eran como a las 3:47, 3:46 más o menos. Y vea, dato curioso, o sea, no sé si ligarlo a las energías que se maneja en ese momento, o qué otra explicación darle, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan los compañeros acerca de esa experiencia de Fede? Mario, experiencia, sí, Mario. Eric. Bueno, hace muchos años, yo creo que cuando uno entra en este ámbito del estudio de lo paranormal, comienzan a suceder cualquier cantidad de cualquier tipo de fenómenos. Y yo creo que a todos nos ha pasado que experimentamos, en el momento en el que entramos, comenzamos a sentir, a tener sensaciones, a sensibilizar, valga la redundancia, nuestros sentidos, ¿verdad? Y nuestro sexto sentido. Y me pasó que, por cierto, ahorita don Olman, que nos acompañó la semana pasada, fue uno de los que me aconsejó en ese momento, y tuve un viaje astral no inducido. Bueno. Y me di cuenta que había realizado un viaje astral porque él me dio todos los pasos, todo lo que yo había sentido, y fue en horas de la madrugada, ciertamente, cuando uno está más vulnerable, cuando uno ya entra en el sueño más profundo, ¿verdad? Y según entiendo, el sueño es también un portal para que nosotros podamos acceder a ese plano espiritual o a ese plano esotérico, ¿verdad? Entonces, sí tuve esa sensación, y también en varias investigaciones, creo que con don Eric estuvimos en varias investigaciones en la madrugada, y tuvimos experiencias fuertes. Eric mencionó hace algunos programas, que en una investigación en Alajuela, en horas de la madrugada, tuvimos algunos fenómenos y algunos eventos fuertes, y entre más tarde era, más se intensificaban los fenómenos, ¿verdad? Teníamos sensaciones, Mario, nos tocaban la ropa, nos tiraban cosas, escuchábamos ruidos, ¿verdad? Entonces sí hay un vínculo entre lo que experimentamos y la hora en que estamos experimentando eso, ¿verdad? Antes de contestar, les hago una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que hay más actividad a esa hora? ¿En una iglesia o en un cementerio? Yo creo que en una iglesia. Me parece que en una iglesia, me parece que la influencia de los ángeles está disminuida. Si se empieza por ahí, ¿no? ¿Por qué, Agnes? Correcto.
porque curiosamente cuando la parte espiritual se encuentra vulnerable va a buscar un lugar santo para seguir orando. Los que no han podido cruzar el umbral de luz, que son los desencarnados, ellos también se mueven en ese mundo o en esa dimensión. Entonces obviamente van a buscar esos lugares. De hecho es me contó una vez una persona, una amistad, que una vez buscó refugio en una iglesia, pero que era en la madrugada, se habían quedado varados, pero que nunca más iba a volver a hacer eso. Era tanta lo que ellos escuchaban en la iglesia, de gritos, de oraciones, de todo lo inimaginado que ustedes se pueden escuchar, que dicen que no pudieron dormir. Tuvieron que salirse de la iglesia porque era un tormento el estar ahí, de todas las cosas que podían ellos escuchar. ¿Por qué? Porque ellos también estaban en ese momento más elevados, ¿verdad? Y obviamente pues hay una conexión, pero sí, es la iglesia. Retomando un poquito el tema de la hora muerta y lo que podríamos experimentar a nivel físico, ahora te hice la pregunta de si se vincula la hora muerta con lo que es el fenómeno del parálisis del sueño y por qué nos ocurre. ¿Qué es lo que intentan este tipo de entidades atacándonos o tratando de comunicarnos a esas horas? El detalle de esto es que es una forma de ellos más bien pues mostrarse, y es el momento en que nosotros estamos en ese, digamos que el proceso del sueño tiene varias etapas. Primero, estoy medio adormecido, pero no estoy dormido. Si no, estoy ahí en un estado de que me duermo, pero no me duermo, aún tengo ligero grado de conciencia. Luego entro en el sueño paradójico, que estoy ahí, ya voy entrando a la parte del sueño moro, el sueño REM. ¿Qué es el sueño moro, el sueño REM? Cuando ya estamos en un proceso donde la conciencia completamente se aquietó y se adormeció. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros súbitamente nos despertamos, pero el que se despierta es el cerebro? Y el cuerpo sigue todavía ahí, dormido. El detalle de eso es que el cerebro puede ver lo que en ese momento está convergiendo en la parte espiritual en este plano. Estamos nosotros en ese momento, podríamos comunicarnos de alguna manera con ellos, pero eso no lo quieren. Ellos lo que quieren es asustarnos, atacarnos y hacer muchas cosas, porque obviamente la mayoría de los que pasan y se mueven a esa hora pues no son bien habidos, ¿verdad? Por lo general lo que quieren es atacarnos, y hay muchas personas de verdad que han sufrido ataques horribles en una parálisis del sueño. No solamente es rasguños y golpes, sino que los golpean, los bajan de las camas y les suceden un montón de cosas. Yo les voy a contar una experiencia. En el lugar donde yo trabajaba, me mandan a custodiar un lugar X. Yo no sabía que en el lugar había pasado un hecho violento. Primero escuchaba los barrotes del lugar donde se movían y se movían, como a la medianoche empezó la actividad. Y yo, ok, estoy sola, no pasa nada. En ese entonces pues no estaba tan metida, ¿verdad?, en la parte del conocimiento espiritual y no sabía cómo tomar eso, ¿verdad? Después de eso ya yo podía cerrar la puerta del lugar y ya me dispuse en un sillón a reposar, cuando me despierto. Estaba en un sillón reclinable, se despertó el cerebro, abrí los ojos y era lo único que yo podía mover. Y a la par mía había una sombra enorme que se iba acercando, se posicionó sobre mí y me iba acercando cada vez más. El rostro, digamos que estaba vestido con algo parecido a lo que ando yo ahorita, porque yo lo que le veía era un vacío en su rostro. No logré ver exactamente qué era lo que me estaba en ese momento sobre mí, me estaba asfixiando. En ese momento hice lo que hizo Federico. No, no pasa nada, no puede pasar a más. Ya yo estaba, mis lágrimas salían, yo no tenía en ese momento control de nada, salían solas, hasta que en un momento pude recobrarme y salí corriendo, abrí la puerta y me tiré afuera. Entonces era yo a las 3 de la mañana en la carretera, donde no pasaba ningún otro alma, pero no quería entrar. Tiempo después me di cuenta que en ese lugar se había ahorcado un muchacho. Entonces toda esa actividad después ya la fui comprendiendo, pero sí es muy fuerte por eso, porque estamos nosotros en ese momento que el cerebro se despierta súbitamente, puede conectarse precisamente y visualizar lo que por lo general pasa desapercibido ante nuestros ojos.
Federico, una cuestión. Dime. Solo para hacer una cuestión aquí de comentarios. En efecto, de la hora nona, o la hora nona contraria a lo que estamos hablando a la red, yo sí creo en esta hora. Más sin embargo, solamente como para, y no para atizar una especie de debate, más sin embargo, debo decirlo que en comentarios o en comunicaciones que he tenido con grupos hermanos de investigación paranormal de países con tradición no cristiana, sí tenemos un tremendo conflicto. ¿A qué me refiero? Tal vez sí me voy a entender con todos los panelistas que estamos acá. Estamos hablando de la hora muerta, en contrario a la hora nona que murió nuestro Señor, bueno, que murió nuestro Señor Jesucristo. Para los que creen en Jesucristo, y estamos hablando de básicamente Occidente, ¿no? En países de tradición judío-cristiana. Pero tenemos un problema, el resto de la humanidad no es cristiano. Si nos vamos a India, Tailandia, estamos hablando de miles de millones de personas. Y hablando con esa gente que también tiene grupos paranormales, en una investigación me di cuenta que de alguna forma ellos no consideran estas 3 de la mañana como esta hora clave. No hay razón. ¿Cómo me explico? Hemos hablado de la hora el 333, 666, la hora marcada a las 3 de la mañana, pero esta gente no cree en este 666, no sabe de Jesucristo, no conocen este 666, no conocen esta hora muerta, y ellos me expresan que los estudios de los fenómenos paranormales, pues ellos los hacen a cualquier hora del día. No estoy aquí objetando la hora de las 3 de la mañana ni la hora muerta, solo estoy diciendo que de alguna forma nosotros en Occidente estamos condicionados por el cristianismo y de alguna otra forma nuestras creencias deben estar condicionadas a esto, porque este otro grupo de la humanidad, me refiero, vamos a suponer la India, miles de hindúes, habrá ¿habrá alguna razón para que los hindúes, en este caso los que creen en los temas paranormales, tiendan a pensar que las 3 de la mañana es la hora muerta? No sería la misma razón que las nuestras. No sé si me doy a entender. El punto es que nosotros... Entiendo totalmente. Le voy a hacer un comentario al respecto. Agnes, sí. Erika, aunque usted no lo crea, tal vez, no sé, Mario, si me corrige, bueno, en eso te apoyo un poco, pero yo soy uno de que no hay hora para lo que es investigación paranormal o para actividad paranormal, en realidad, porque yo he realizado investigaciones tanto de día y de noche, y he obtenido casi prácticamente más evidencia en el día, lógicamente, pero creo que a esas horas es mucho más fuerte tal vez las energías, o tal vez porque hay menos actividad de personas, o sea, tal vez ese es mi punto de vista en sistema en mi punto investigativo, por decirlo así, Agnes. Es un aspecto meramente operativo. Y muy válido. Lo que pasa es que puede ser de que usted dice que haya un condicionamiento, pero ¿en cuál es el demonio de los hindúes? Cuando tienen religiones de religiones y tienen un montón de personajes, no solo un personaje. Digamos, en el caso de cualquier otra religión de Oriente, obviamente ellos ven diferente. Para nosotros sí existe la bestia el 666. Entonces, por eso es que se asocia eso. Digamos, por decirlo de alguna manera, pero en la parte esotérica, energética, sí se asocia esa hora con cuando precisamente las dimensiones o los planos están totalmente más cercanos. Y entonces es la parte esotérica, porque, digamos, uno puede estudiar una religión o ir a investigar un fenómeno paranormal, pero si empezamos a hablar de eso, tendríamos que empezar a entender cuáles son los fenómenos paranormales que ellos estudian. Digamos, como en el bosque de los suicidios. O sea, ahí hay una actividad enorme, correcto, y nació a raíz de otra razón, pero se volvió tan común que las personas se van a suicidar en el lugar. Exactamente. Entonces ahí se van abriendo portales, que aunque algunas veces no entendamos, el origen de eso no fue religioso, más bien podríamos decir todo lo contrario, el origen fue por la falta de Dios, quizás, la falta de quien en lo que las personas crean, ¿verdad? En la parte de luz, pero los lugares se van creando. De hecho, Japón tiene mucha actividad paranormal increíble, ¿verdad?
que yo me asombro. Igual podríamos hablar de la India. En la India tendríamos que hacer una secuencia muy grande por todos los dioses que los representan, precisamente para entender entonces cómo son las manifestaciones paranormales en la India. ¿Por qué? Porque también son diferentes y ellos tienen lugares sumamente energéticos, tanto de energía positiva como de energía negativa. Y eso también tiene que ver mucho con la parte cultural. Y obviamente hablando en la parte pues antropológica de nuestra Latinoamérica, nosotros tenemos una serie de creencias y de cosas increíbles, ¿verdad? Y todos han visto a la Llorona, que la Cegua, que el Cadejos, y eso no es común oírlo de barrio en barrio, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, o sea, usted va a cualquier lado y escucha esas historias. Entonces es muy interesante porque exactamente, cada cultura tiene lo suyo. De igual yo una vez les comentaba, sí. Me pregunta, no sé, vale una pregunta de un oyente que está aquí en WhatsApp. Me pregunta si es cierto que a las 3 de la mañana, si uno se despierta a las 3 de la mañana, no es muy conveniente mirar a un espejo. Está muy bueno. De hecho, yo no uso espejos en las habitaciones. Eso no es bueno tampoco. Porque los espejos se vuelven portales. Entonces, usted podría asomarse al espejo y ver otra cosa que no está ahí. O ver lo que está a la par suya que usted no ve, por lo general, normalmente con los ojos. Con los ojos en el sentido de que estás en ese momento en una vulnerabilidad, en horas vulnerables. Y ahorita que tocamos ese tema de lo que es la apertura de portales, y para mí tiene que ver mucho o está intrínsecamente relacionado con lo que es el esoterismo y la brujería y toda esta cuestión, todo este asunto, ¿verdad? Y pienso que porque me viene la duda, ¿verdad? ¿Por qué se da la mayoría de rituales a esta hora de la madrugada? Es tanta la actividad espiritual o demoníaca que hay como para que surta más efecto una invocación, un hechizo, un amarre, ¿o es mera coincidencia? No, nada es coincidencia. Precisamente estamos en las horas de más actividad paranormal. Entonces, obviamente, si yo soy un ser oscurillo y quiero hacer una magia ritual ahí rara, ¿verdad? Pues respeto todo lo que hacen mis colegas, pero claro que sí, utilizan estas horas porque la energía se concentra de tal manera que obviamente les permite trabajar más porque ellos se mueven en el mundo espiritual, en el mundo invisible. De hecho, hay muchas culturas que manejan horas de ritualistas precisamente y las tienen muy marcadas, porque no solamente quizás puede ser las 3 de la mañana, quizás para otros puede ser las 3 de la tarde, y en ese momento se pone la vela, el altar y el agua, y eso tiene un simbolismo precisamente, como inclusive el hecho de hacer el rosario de las 3 de la tarde, eso es un ritual. Y las personas creen que a esa hora tiene más efecto porque es la hora en la que murió Jesucristo. Si lo vemos por el lado contrario, ¿verdad? Buscando la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿verdad? La hora nona. Hay gente que hace el rosario de la hora nona precisamente porque sienten que a esa hora hay más conexión. Pero la contraparte es porque primero, como les expliqué, las dimensiones están más cercanas, estamos nosotros más vulnerables y eso fortalece de alguna manera al mago que se traslada en ambas dimensiones. Ellos sí pueden, ellos hacen eso, se trasladan en ambas dimensiones y ven lo que quieren ver en ese momento. Sí. Quiero hacer una nota muy importante con eso que estás diciendo, porque en mi página igual, Tiquís Entre Tumbas, siempre viera la cantidad de mensajes que llegan. Mira, quiero que me hagan un amarre, quiero que hagan esto. O sea, este programa prácticamente fue creado para que la gente se dé cuenta que hacer todo ese tipo de cosas, trabajar con el mal, o sea, están totalmente mal. La palabra lo dice sola, o sea, recuerde que usted hace el daño y a usted se le va a devolver 3 veces, o sea, nosotros no estamos incitando a nadie
que haga algún tipo de brujería, o menos nosotros más bien recomendamos que no lo hagan. O sea, son cosas, son temas que día a día sacamos, ¿verdad? Para que la gente tenga experiencias que nosotros, mejor dicho, nos cuentan para que no las realicen, ¿verdad? No sé, ustedes, si a Mario, si a usted que tiene igual la página, si le llegan algún tipo de preguntas, mira, Mario, quiero esto, quiero lo otro. Bueno, sí nos han llegado varias solicitudes, ¿verdad? Pero, insisto, no somos brujos ni hechiceros, ni estamos propiciando que ningún tipo de esta práctica, ¿verdad? Más bien, como dice Federico, tratamos de incentivar las buenas costumbres. No nos parece una buena costumbre un amarre, una invocación, ¿verdad? Y estos programas, más que promover ese tipo de costumbres dañinas o nocivas, y estamos tratando de inculcar buenas costumbres, ¿verdad? Aunque sean de tipo espiritual, ¿verdad? O esotéricas, como está diciendo Agnes, ¿verdad? Entonces, no propiciamos desde ningún punto de vista este tipo de invocaciones. Agnes, yo tenía, bueno, preguntaba a Eric, voy a formular la pregunta más bien. Pregunta de WhatsApp, segunda pregunta de WhatsApp. Si me despierto todos los días a las 3 de la mañana, ¿qué puedo hacer para no despertarme a esa hora y dormir tranquilo? Una, no vea el reloj. No vea el reloj. Empecemos por esa práctica. Y lo otro que puede hacer es colocar un vasito con agua debajo de la cama. Eso hacían los abuelos antes. Es increíble. Correcto, porque el agua es un elemento que absorbe las malas energías. Si es algo que está interrumpiendo a la persona, el agua automáticamente lo va a absorber. Ahí tenemos la respuesta. Aunque ahí, Eric, también a veces, creo yo, el hecho de no dormir bien, ¿verdad? O sea, el hecho para sufrir una parálisis del sueño, o sea, la gente hoy en día, yo no sé si tal vez la audiencia que nos está viendo, o sea, la gente tiene que se levantan temprano, o sea, el trajín de todo el día, andar en las presas, llegar a la casa, o sea, uno termina, o sea, ya me imagino que hay muchas personas, en el caso mío, mi día no pasa tan atareado como otros, pero eso creo que influye mucho al sufrir una parálisis del sueño, ¿verdad? El cansancio. Sí, puede ser. Pero sí les recomiendo que no vean el reloj. Eso es una buena práctica. Porque, digamos, los que creemos en la parte paranormal, no tenemos que condicionarnos, sino más bien tratar de buscar un razonamiento a lo que está sucediendo en ese momento. O sea, no siempre que aparecen cosas en la casa, una brujería, algo paranormal, sino primero se busca lo razonable. Entonces, si buscamos lo razonable, no ver el reloj, para ver si la siguiente noche también me despierto a la misma hora. Y después de eso ya buscar la contraparte, ¿verdad? El vaso con agua, y si ya persiste, pues habría que tratar con otras maneras, ¿verdad? Otras prácticas un poquito más fuertes, porque ya sí podría ser de que hay personas, de hecho, que son demasiado vulnerables. Hay personas que son atacadas por estos insectos, les llamo yo, que, o sea, es increíble. Ellos están ahí jodiendo la paciencia y agarran a una persona e inclusive pueden causarle muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno empieza a permear a esas personas para que no sean atacadas por su vulnerabilidad? Hay personas más vulnerables que otras. Yo tengo una pregunta para todos, para los tres. Todos yo creo que hemos experimentado el parálisis del sueño, pero sé que hay muchas personas que la primera reacción que tienen es, cuando están experimentando la parálisis del sueño, es asustarse y entrar, lo digo de esta forma porque no encuentro así como la palabra correcta, ¿verdad? Pero entrar en un estado de histeria, aunque no nos podemos mover. Entonces, ¿cuál es la recomendación que ustedes le darían a una persona que está sufriendo de parálisis del sueño? Y son eventos muy, muy seguidos. Por ejemplo, es normal que una persona durante su vida experimente unas 3 o 4 veces la parálisis del sueño.
en horas de la madrugada, o sea, en horas en donde su cuerpo ya está vulnerable. Entonces, ¿qué recomendación le darían ustedes, todos por separado, a una persona que está experimentando el fenómeno de parálisis del sueño? Vea, Mario, Dale. yo que lo viví, primero que nada, no entrar en pánico y esperar que el cerebro se termine de conectar con su cuerpo. Y si son investigadores, vayan, digo Agnes, no vean el reloj, pero yo fui a ver el reloj para salir de la duda, pero sí, no entrar en pánico. Eric. Bueno, en tono de burla, aquí una parte de la audiencia me pone clonazepam. Ay, qué gente. No, esa no Directo toda la falla. noche. Compadre, te están escuchando, la gente también te contesta. Son investigativos, o sea, los medicamentos puedan inducir, o sea, por eso hay que investigar prácticamente, porque hay personas que dicen, sufro de parálisis del sueño todos los días, esto que lo otro, pero tal vez está tomando algún medicamento, entonces ahí es donde entramos a investigar un poco el tema, ¿verdad? Como el que Agnes, se toma, como el que se toma, voy a mencionar algo un poco fuera de lugar, pero como el que se toma un té de reina de la noche, que dice que para dormir mejor, eso causa un envenenamiento temporal en el cuerpo y lo que lo va a hacer es que alucine precisamente. Entonces, las cuestiones de alucinamiento puede que vea personas que no existen o personas que solo él está viendo y que tenga un montón de situaciones más. Me hizo gracia recordar eso porque fue una anécdota que alguien me contó, pero sí es alucinógeno. De hecho, hay muchos alucinógenos que ni sabemos, Agnes, ¿verdad? Sí. Agnes, otra pregunta de la audiencia. Eric, tal vez, discúlpame un momento, bueno, no sé si ibas a leer la misma pregunta, pero hay algo que yo siempre también me he preguntado con respecto, bueno, una pregunta de la audiencia que es Marilyn Padilla, ¿qué consejo o qué se le puede, sí, prácticamente, qué consejo le puedes dar si prácticamente una niña es molestada o vive prácticamente esa situación? Allí tendría que estudiar el entorno, tendría que estudiar el caso, porque no podría dar una recomendación de un caso que no tengo la certeza de qué es lo que está pasando. Puede ser de que haya energías en el lugar donde ella vive o que estén apegadas a la familia o que estén apegadas a ella. Entonces, obviamente, pues, todo tiene un tratamiento. ¿Cómo puede, qué puede hacer ella para poder cuidar a la niña? Aparte es que primero se tendría que hacer una limpia en el lugar y empezar a tratar con inciensos la zona. Por eso le digo, uno tiene que conocer otra cosa, no sabemos qué es lo que la está molestando. Va a ser de que yo los mande a quemar salvia y sea un demonio y se va a enojar más bien. O sea, no estoy asustándolos, no sé cuál es el caso, ¿verdad? En sí, porque tendría que tener un poco más de información para poder dar una recomendación de ese tipo. ¿Por qué? Porque todos los casos son muy complejos, son diferentes. Puede ser de que sea un bajo astral el que esté ahí, una larva que esté por ahí jodiendo la paciencia, o inclusive muchas veces son desencarnados familiares que se apegan tanto a la familia, a las personas que están ahí y sin querer molestan, pero tal vez ese no es el fin. Entonces tendría que conocer el caso para poder darles una recomendación. Tal vez hay que nos escriba la compañera, que nos escriba ahí. Claro que sí, con todo gusto. Nos escribe otra parte de la audiencia y nos dice: bueno, profe, buenas noches, excelente programa de hoy. Dice: profe, en mi casa tenemos un altar y al frente de este tenemos un espejo. Y en el altar tenemos a la Virgen de los Ángeles y una cadena de San Benito. Esto se refleja en el espejo. ¿Será que eso es algo bueno? Le pregunta para Agnes. Mira, lo bueno de los espejos, lo mejor es tenerlos viendo la entrada principal. Fuera de ahí, hay que tener mucho cuidado. La entrada principal, ¿por qué? Porque ellos absorben también. De hecho, usted pone un espejo enfrente a otro y lo que se va a reflejar son un montón de espejitos pequeñitos. Aunque usted no lo crea, se ha hecho experimentos
donde se ponen esos espejos y se observan. Y en algún momento de ese proceso de observación se asoma a alguien en alguno de esos espejos que están dentro del espejo. Es una práctica muy bonita, pero asusta. El hecho de quedarse también observando un espejo, no les recomiendo si no tienen la habilidad para soportarlo, de por sí es muy cansado, porque el proceso de observación tiene que ser muy concentrado. Igual es cuando usted se queda viendo un espejo por mucho tiempo, en algún momento lo que está al otro lado, el reflejo del espejo, se va a mover al contrario de lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque está del otro lado y es su doble usted, por así decirlo, que está convergiendo en la dimensión en la que está el espejo. Entonces, son cosas muy interesantes, bastante interesantes. El hecho de que el espejo esté viendo a la Virgen y todo, pues es un reflejo que realmente pues es algo de luz. Pero sí, lo que les recomiendo mejor es que los espejos estén viendo la puerta principal. Son portales energéticos. Correcto. De hecho, inclusive eso que les comento lo han usado en películas de terror, que sí existen, han usado espejos para hacer un sello contra un demonio, para encerrarlo ahí. Y sí se hace eso con sellos. Eso se trabaja otro tipo de sellos, otro tipo de clavículas. Las pantallas. Los televisores también, correcto. Ellos reflejan el mundo espiritual. Todo eso que tiene un reflejo, propiamente refleja el mundo espiritual. Eso que a nuestra vista normal no podría ser perceptible. A esas mujeres que hace un rato comentaron que tenían un espejo grande en el cuarto. Entonces, hay que quitarlo. De hecho, yo no tengo espejos en mi cuarto, no hay, porque no me dejan dormir. Me joden mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué forma? Por la actividad. De muchas formas. La actividad se vuelve muy, muy fuerte. Empiezan a moverme en el espejo. Inclusive, cuando compré uno muy bonito que me encantó, duró 3 días. Empezaron a moverlo la primera noche, la segunda noche, porque estaba frente a mi cama para variar, y al tercer día se desintegró el espejo donde cayó. Y no fue que cayó, fue que lo lanzaron en la pared para otro lado. Y yo les dije, no, pues muchas gracias. ¿Y a qué hora creen que sucedió el hecho? 3 de la mañana. Adivinen. 3 de la mañana. 3:33 en punto. Porque ahí sí obviamente me levanto y vuelvo a ver el reloj. Yo, pero ¿qué fue ese estruendo? Me levanto, vuelvo a ver el reloj. Y no sé por qué digo yo, el espejo. Dicho y hecho. Entonces ellos joden mucho, entonces no tengo espejos en el cuarto. Precisamente para evitar, porque como yo soy muy sensible, para que no estén ahí jodiéndome la paciencia y no tengan una forma de llegar a mí más fácilmente. Doña Ángeles, qué extraño, cuando yo compré mi casa, en mi casa tiene un espejo empotrado pero en forma de triángulos, y lo más curioso es que siempre me pregunté por qué el espejo estaba dando hacia la puerta. Y curiosamente, pues precisamente usted ahora me lo está diciendo, que lo ideal es eso precisamente. Curioso, para ¿no? que observen las malas energías. Pero dice Marvila Lodge, yo por costumbre siempre a las 3 a.m. me despierto. Ya me acostumbré, por lo menos ya no me amarran a la cama. Y que empiece a practicar, no darse cuenta conscientemente de la hora que es, y eso va a ir cambiando. Porque hay una cosa que se llama condicionamiento y otra es ya ser víctima de un fenómeno paranormal. Porque claro que sí, yo me despierto hoy, vuelvo a ver el reloj, mañana me vuelvo a despertar y el cuerpo automáticamente, o el cerebro, que es una máquina perfecta, va a decir, esta hay que despertarla a las 3 de la mañana, mañana, hola, 3 de la mañana, despertate. Y usted despierta a las 3 de la mañana, ¿y por qué me despierto a las 3 de la mañana todos los días? Porque ya el cuerpo está recibiendo la orden, el cerebro está recibiendo la orden de que es a las 3 de la mañana que se tiene que despertar. Entonces es una cosa, hay que ver si es condicionamiento o estamos siendo víctimas de un fenómeno paranormal, que ya eso es diferente. Compañeros, ya casi que nos está ganando el tiempo, ya son las 11:10 de la noche y sería conveniente ir cerrando así como con las conclusiones.
De mi parte, yo creo que es algo muy normal, tenemos que verlo, tenemos que ver el parálisis del sueño o tal vez cierto tipo de fenómenos que ocurren en la noche o en la madrugada con un poquito de normalidad. Hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Son cosas que jamás vamos a ver normales, pero tenemos que aprender como a convivir con esto, ¿verdad? Con naturaleza. Pero mi recomendación cuando alguien experimenta la parálisis del sueño es, como dijo Federico anteriormente, es no tener miedo, tranquilizarse, respirar profundamente. Sí, por los comentarios que hemos visto, a muchas personas les ocurre este tipo de fenómenos del sueño, es algo muy común, pero el problema es desesperarse cuando nos está ocurriendo, porque nos va a costar más salir de ese estado espiritual, ¿verdad? Y físico, porque al final nos afecta físicamente, no nos podemos levantar, no nos podemos mover. Entonces es mantener la calma, respirar profundamente, aunque creamos que es un sueño, y tratar de enfocarnos en salir de ese estado espiritual o físico, ¿verdad? Esa sería mi Y recomendación. Mario, Dime. y algo que todavía desespera un poco más cuando ocurre eso es el hecho de no poder hablar, Y moverse. no poder gritar. Exactamente, es porque usted, en cuanto uno se asusta, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Principalmente si su cuerpo no se mueve y usted le cuesta respirar, y usted tiene que gritar y no sale. O sea, es increíble, pero este, la- usted no tiene control de su cuerpo. Claro. Y es muy importante no como les dije, no desesperarse, mantener la calma, por experiencia lo digo. De momento no sufrí o no tuve experiencia, Agnes, de que vi a alguna persona o me ocurrió algún tipo de arañazo o algo por el estilo, ¿no? Sí admito que un día antes trabajé bastante y creo yo que eso es un puente a que le ocurra la parálisis, pero recordarles igual que no se desesperen, mantener siempre la calma y esperar, porque poco a poco el cuerpo, sé que dura más o menos unos 3 minutos a 2 minutos, es una desesperación grande, pero son minutos, Y suele pasar. otra cosa muy importante es recordar que se está despertando de forma súbita del REM o del MOR, y eso hace que el corazón se acelere de una manera. Por eso es que nosotros tenemos que controlarnos, porque hay personas que han muerto de un paro en ese momento, por la desesperación que en ese momento agarra, pero también hay impotencia porque no te puedes mover. Entonces es hablarnos a nosotros mismos, decir, estoy en ese momento, esto va a pasar, me voy a tranquilizar, y poco a poco vamos adquiriendo movilidad del cuerpo. Tener pendiente, ¿verdad? Quizás si les gusta el incienso, quemar incienso de sándalo en sus casas es algo muy positivo. Si hay personas que tienen sueño muy mal o empiezan a soñar muchas cosas, el vasito con agua abajo de la cama les puede servir. Sé que son cosas muy simples, pero que tienen un gran poder, porque estamos trabajando con ese elemento agüita que es muy, muy, muy bondadoso. Entonces, pueden hacer esas cosas. Y respecto al otro caso que mencionaron los en un mensaje, pues sí tendría que conocer un poquito más a fondo la situación que está pasando para poder recomendarles algo ya más Agnes, centrado. yo conozco un poquito de ese caso, por eso te hice la pregunta y Ok, ahí te voy a perfecto. pasar información. Entonces, Perfecto, con gusto. es una niña que está siendo molestada en las noches y bastante tiempo ya lleva con eso. Sí, podemos ver cómo le colaboramos. Eric, al que he escuchado un poquito callado es a Gustavo. No, Gustavo. yo iba a hacer No, no, una no. pregunta. Yo iba a hacer una pregunta, de hecho, con respecto a lo del vaso de agua. ¿Hay alguna manera o una forma particular? Porque estamos hablando que esa agua es para atraer lo que son energías negativas, ¿verdad? Eso es lo que entiendo que está comentando. Ahora me surge la duda, porque tal vez la gente también le puede surgir la misma inquietud. En la mañana cuando yo me levanto, ¿cómo me deshago esa agua? O sea, nada más simple y sencillamente la boto, la tiro por La la bota fuera pila. de casa.
la bota fuera de casa y obviamente verifica el color. Entre más oscura quiere decir que más situaciones están pasando. Ok, esa era la consulta. Entonces es mejor tirarla fuera de casa, correcto. Muy buena pregunta, se me olvidó ese detalle. Eric, antes de que comiences... Veo, no estoy dormido yo. Comiences, o sea, ¡Qué dicha! Tavo, Ah, ahí para no incitar a la gente, lógicamente, a no botar los espejos, ¿verdad? Porque los y viene espejos se otra pueden pregunta, tapar. Federico, pues ya me despertaron ahora que Sí. sigo hablando. Dice Cristina, ¿se pueden tapar los espejos? Sí, a eso se pueden iba, tapar. para que no voten. O sea, porque yo ya veo a todo el mundo botando espejos y no, No, los los espejos se cambian de pueden tapar. lugar, nada más. No, claro que sí, Exactamente, los pueden sí. tapar. Digamos que lo recomendable sea que no están, pero si ya están, ¿verdad? Y nos gusta tener una cómoda y qué sé yo, el ropero, como sea, ahí con el espejo, nada más los tapan y la mañana los destapan, eso es normal, pero sí, los pueden tapar, no hay problema con eso. Va a tener un efecto igual que si no estuviera. Ya veo que esta pregunta que revuelvo, ¿verdad? Esta pregunta que hicieron que revuelvo. Yo como conclusión, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a Agnes por haber aceptado la invitación. Sabemos lo importante Mucho que gusto. es. Ella tiene un tiempo muy comprometido con todo ese tipo de investigaciones y luego venir un viernes a esta hora, pues verdaderamente todos estamos cansados y muchas gracias por el tiempo. Como conclusión podemos decir, bueno, estamos muy claros que independientemente de la cultura en que nos encontremos, sea la cristiana, o sea la hinduista, o sea la islámica, de alguna u otra forma, se ha comprobado que las 3 de la mañana es una hora precisamente en que las entidades espirituales de bajo astral o de alto astral, de alguna u otra forma, tienen más oportunidades de pasar del mundo en que se encuentran a este mundo. Son más poderosas, tienen mucho más influencias y esto de alguna forma hace que la gente que se dedica al mal practique los actos de magia negra o los artes oscuras precisamente a esta hora. Es importantísimo saber esto porque eso nos va a dar una gran dimensión a la hora de entender por qué se producen fenómenos paranormales después de las 3 de la mañana. Sí, muy gratificante, muchísimas gracias Agnes. Creo que de alguna otra forma la audiencia disfrutó, sabemos bastantes consejos, aprendimos mucho de espejos, lástima que porque creo que es un tema muy interesante, que a la gente le gustó mucho esto, los espejos, y podría ser de alguna otra forma un tema de todo un programa. Inclusive hasta la forma del espejo es un tabú. ¿Así? Podríamos hacer un programa de espejos, correcto. Interesante. Entonces, programemos algo para próximos días hablando de espejos, invocaciones de espejos, portales, a ver qué les Sí, parece. Me parece muy bien. Ahora tengo un problema porque yo tengo el tele en el cuarto y no está dirigido hacia ningún lado. Eric, a cualquier lugar donde yo vaya, si yo me voy a quedar a dormir o no sé, y veo una cómoda, usted me verá y no tengo, prefiero dormir sin sábana o lo que sea y tapo el espejo, o sea, no sé si le diré miedo o ya es una costumbre al saber un poco más acerca de eso. Muchas veces me dicen loco, ¿por qué tapa el espejo, tapa el tele? Pero ya por experiencias, Protección. entonces ya, exactamente. Y recordarles, ¿verdad? O sea, nosotros, o sea, hablamos de todo esto, es para que no hagan mucho menos invocaciones, o sea, es recordarles, o sea, que nosotros estamos para poder guiarlos en ayuda, siempre que busquen ayuda espiritual, o sea, la energía blanca, o sea, energía pura, así prácticamente, que no se desvíen del camino, era recordarles. Siempre buscar la luz. Siempre buscar la luz, exactamente. Mario, Compañeros, vamos cerrando programa. Muchas gracias por habernos acompañado. No sin antes recordarles que nos sigan en las páginas Paranormal 506, Tiquisi Entre Tumbas, el canal de Tiquisi Entre Tumbas en YouTube también, bastante interesante. Y para la próxima semana con otro tema interesante. Ojalá que nos acompañen. Eric, Fede, Agnes. buenas noches. Tavo, Muchas gracias, que la luz sea con todos, que la protección les llegue a donde quieran que estén, a todos esos que nos han acompañado y ojalá pudiera extender a toda la humanidad, pero todavía no tengo tanto alcance. gente, y recordarles que por favor compartan el programa y pasen a la página y denle ahí manita arriba, ¿verdad? Por supuesto, vea que todo esto que hacemos es para trabajar con ustedes, que se informen un poco más,
que vayan por el camino el camino espiritual. Así que todo esto siempre va a ser para ustedes. Los invitados que tenemos son personas que saben bastante del tema. Nuestro colega Eric, Mario también, bueno, que ya tenemos experiencia en investigaciones. Ahí nos faltó presentar un poquito un video, ahí varias investigaciones, Mario, que hicimos precisamente a esa hora, a las 3 de la mañana, pero el tema estuvo muy interesante, chicos, de verdad. Les agradezco mucho a Agnes principalmente por habernos acompañado. Y a Tavo hoy va a poner una palangana debajo de la cama. En eso andaba yo ahorita, que estaba calladito, en eso andaba. Sí, ¿no? Sí. Ay, bueno, amigos, yo he aprendido, arrancamos el primer programa, he aprendido muchísimo por acá, pero hoy me estaba dedicando más a lo que son los comentarios, muy interesantes, compañeros, para que los lean ahí más adelante. Hay varios interesantes. Sí, ahí leímos varios, pero sí, ahí vamos a estar. Y si tienen alguna pregunta y algo así, nos escriben a las páginas. Perfecto, nos vamos entonces. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, buenas noches. Compañeros, próximo viernes. Gracias.